La palabra filosofía proviene del griego y significa amigo o amante de la sabiduría. Es el deseo de conocer que tienen todas las culturas, pero cuando hablamos de filosofía hablamos de un saber racional, sistemático y crítico. Según Aristóteles, el conocimiento empieza por la admiración, con la capacidad de asombrarnos con lo más cotidiano. Pensamiento prerracional, del mito al logo. El mito es un pensamiento irracional, es una especie de cuento que apela a seres imaginarios, extraordinarios, contiene enseñanza. Son relatos imaginarios fantásticos, el autor es desconocido, las fuerzas de la naturaleza están personificadas y divinizadas. Mientras que el logo ya es un pensamiento racional, el pensamiento filosófico nace como crítica de los supuestos irracionales del mito, nos ofrece una explicación formulada por un individuo, racional y objetiva, busca el fundamento de la naturaleza en ella misma. Las primeras concepciones lógicas se formulan hacia el siglo VI a.C. La experiencia de la isonomía configuró decisivamente la nueva mentalidad. El comercio conlleva comunicación intelectual que, además de transmitir nuevos saberes e informaciones, pone en crisis a nuevas concepciones del mundo. La ausencia de la ortodoxia fue otro rasgo distintivo de la cultura griega que propició mentalidad racional y filosófica. En la filosofía antigua, el problema principal fue la fisis. Los primeros filósofos intentaron encontrar principios originarios que dieran una explicación racional de un mundo que aparentemente se presentaba como caótico y mudable. A esto lo llamaron arjé. Los principales filósofos de esta época fueron Tales de Mileto, quien realizó grandes aportaciones a la ciencia y técnica de su época. Para él, el arjé era el agua. Anaximandro, quien piensa que el arjé no puede ser ningún elemento concreto como el agua, sino el apeirón. Tenía una concepción del mundo como un cosmos. Anaxímenes, vuelta a un arjé infinito pero concreto. Para él, el aire constituye el primer principio de todas las cosas. Pitágoras. Los pitagóricos creen que el alma es inmortal. Para ellos el alma es el principio de la vida. El orden del cómo es un orden matemático, porque las matemáticas expresan la forma del mundo. Para él, los números eran el arjé del mundo. Heráclito. El verdadero principio es el cambio, el devenir mismo, que se manifiesta en una lucha de fuerzas opuestas. Para él, el fuego es el arjé, porque es el único elemento que se mantiene mientras destruye la materia que lo produce. Parménides. Con él se consolida un cierto idealismo filosófico, iniciado por los pitagóricos, al separar definitivamente el mundo que aprendemos por los sentidos del que capta la razón. Aparece en su obra el poema sobre la naturaleza. Para él, la única verdad es que el ser es y el no ser no es. Empédocles. Hizo una teoría que explicaba la composición de las cosas a partir de 4 principios raíces: el aire, el agua, el fuego y la tierra, y 2 causas eficientes: la amistad y el odio. Anaxágoras, que anunció que todas las cosas tienen fragmentos de todo, y creyó en la homeomería. Demócrito, quien dijo que el mundo se compone de partículas homogéneas no divisibles. Todo lo material y lo inmaterial está formado por nubecillas de átomos que se forman y se dispersan incesariamente. Estos 3 últimos filósofos fueron pluralistas. Más tarde, el ser humano se convierte en el principal tema de reflexión. Los sofistas reflexionaron sobre esto y concibieron la verdad como útil para el hombre, mientras Sócrates concibió la verdad como justicia. Platón y Aristóteles fueron más allá y reflexionaron sobre el ser. Platón tuvo la teoría de las ideas. Una verdad son varias verdades. Y Aristóteles dijo que el ser se dice de mucho, y dijo que varias verdades son una verdad. La filosofía medieval comenzó a partir del siglo I hasta finales del siglo XIV, ya que surgió y se afianzó en Europa el pensamiento cristiano medieval. Esta filosofía se basó en la relación razón-fe. Las principales escuelas filosóficas fueron la patríscula, cuyo principal representante fue San Agustín, que siguió las ideas de Platón, y la escolástica, cuyos representantes fueron San Anselmo, que siguió las ideas de la Biblia, y Santo Tomás de Aquino, que siguió las ideas de Aristóteles. Durante la crisis de la escolástica, el representante más destacado fue Guillermo de Ockham. La filosofía moderna entre los siglos XVII y XVIII se orienta hacia la teoría del conocimiento, es decir, el estudio de los procesos y los límites de la razón humana. Surgieron 2 escuelas filosóficas: la racionalista, de Descartes,
que defiende una confianza total en las posibilidades de la razón y un desprecio hacia los sentidos. Los filósofos racionalistas escogieron las matemáticas y el empirismo inglés. Afirma que el origen y el valor del conocimiento dependen de los datos de la experiencia. El idealismo trascendental de Kant evita el dogmatismo y el escepticismo de la razón al reunir contenidos del racionalismo y del empirismo. Logra una síntesis conciliadora entre ambas corrientes. La intención era fomentar la libertad de pensamiento y el espíritu crítico. La filosofía contemporánea surgió entre los siglos XIX, XX y XXI, no solo en Europa, sino también en América, y varias fueron las aportaciones o las corrientes que hubo. El positivismo de Comte, que rechaza la metafísica y la aspiración de un saber absoluto, pretende implantar un saber positivo científico. El marxismo de Karl Marx y Engels. No se trata de interpretar la realidad, sino sobre todo de transformarla. Existencialismo de Heidegger y Sartre. Se caracteriza por la creencia radical en la libertad y el desamparo del ser humano. Su existencia solo tendrá el sentido que él decida darle. Filosofía analítica de Russell y Wittgenstein. Considera que los errores de pensamiento son fundamentales errores lingüísticos y centra su atención en temas lógicos y epistemológicos. Vitalismo de Nietzsche. Aporta como gran innovación la defensa de la vida y de lo irracional frente a la racionalidad de la ciencia. Escuela de Frankfurt de Horkheimer, Adorno y Habermas. Propone una reflexión crítica de la sociedad postindustrial. Estructuralismo de Levi-Strauss y Foucault. Método de estudio de las ciencias humanas. Hermenéutica de Gadamer. Interpretación de los textos filosóficos. Se caracteriza por reivindicar que los acontecimientos y ámbitos de lo humano no pueden conocerse mediante una descripción objetiva. Requieren una comprensión o interpretación. Último, posmoderna de Derrida. Asume que se ha sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la Ilustración. El psicoanálisis trata de explicar el comportamiento de los humanos y se basa en el análisis de conflictos que se originan en la niñez. El filósofo español Ortega y Gasset afirmaba que la filosofía es una pasión que compromete a todo hombre, dado que necesariamente forma parte de la mente humana. Se trata de un saber que se pregunta acerca de la totalidad de lo real, se interesa por toda la experiencia humana, es un saber radical. Es un saber racional, debe argumentar, justificar, aportar afirmaciones coherentes, objetivas y libres. No se limita a dar explicaciones teóricas, tiene también una dimensión práctica. Aprender a vivir. Es un saber crítico, ha supuesto un replanteamiento de los conocimientos tradicionales admitidos. Aunque la filosofía puede ser aplicada a cualquier temática, estas son las principales ramas. Teórica, conocimiento, gnoseología y epistemología, que se ocupa de cuestiones como qué es el conocimiento, tipos y formas de conocimiento. Realidad, metafísica, que significa más allá de la física y designa la parte de la filosofía que se ocupa de ser, es decir, de las propiedades de todo lo que es o existe, independientemente de lo que sea. Y ontología, de razón-verdad, la lógica, que se ocupa de los razonamientos expresados lingüísticamente y la del lenguaje. Después tenemos la práctica, que la ética, que tiene como objeto los códigos morales, analiza nuestras normas morales. Y la red de las relaciones sociales, gobierno, política y sociológica. Después tenemos la del arte y la belleza, que es la estética, que es la rama de la filosofía interesada por el arte y la belleza en general. La filosofía aspira al conocimiento de lo más universal. En su diálogo con el resto de la ciencia, cuestiona, analiza y valora los conceptos y métodos de otros saberes. Permite a cada uno aprender a pensar por sí mismo. Nos enseña a razonar correctamente y responde a la necesidad que tienen las personas de un cierto número de nociones filosóficas y morales mínimos. Por lo tanto, en su dimensión práctica, orienta la conducta humana tanto en el ámbito privado de lo moral como en el de lo sociopolítico.